En ese misterio desconocido es donde está la médula de la médula del arte. La interpretación litúrgica de la Semana Santa, de todo el ciclo de pasión, hay dos formas, una culta, o por lo menos más solemne o de altos tonos, y otra más popular, rayana en los más bajos tonos o más sombríos que puedan imaginarse. De la primera fórmula es conocida esa procesión rica en telas, lo que decía Alberti, esa noche en que aparecen trajes negros como túmulos, vestidos negros como monumentos. Esa noche en que aparecen tocas moradas, hábitos de color amarillento rayando en el oro, 7 espadas sobre la dolorosa que brillan como la plata misma. Y luego una palidez, superior todavía a la plata, y una lágrima que brilla, entre achones, el paso de la soledad. El poeta Gerardo Diego, allá por los años 30, donde se jugaba él incluido a la vanguardia de una forma consciente, deja un poema que titula Via Crucis y va glosando las 14 estaciones del piadoso acto de la Cuaresma, con una introducción donde todos estos fulgores del Viernes Santo, del Jueves Santo, aparecen más que claros. Dice: dame tu mano, María, la de las tocas moradas, clávame tus 7 espadas sobre esta carne baldía. Quiero ir contigo en la vía, negra noche y amarilla. Aquí en mi terca mejilla quiero ver si se retrata esa palidez de plata, esa lágrima que brilla. Por otro lado, hay una Semana Santa de lúgubres tonos populares, de bajeza, de mascarada, unos bajos tonos en que lo ferial no se sabe si alterna o es el contrapunto o la encarnación de la propia pasión. Un gran pintor español, Gutiérrez Solana, que hizo crónica de ese aspecto, de lo orillado, de lo marginado, como hoy se dice, nos deja retratada en verso rotundamente delator ese otro aspecto más sombrío. El poeta Gutiérrez Solana pinta y el poeta Rafael Alberti glosa de esta manera: el talón recomido por el villorrio retorcido, desvencijado, excrementado y raído, y la nocturna procesión con el crucificado espantado de cartelón. Esto también es la pasión a la española. Y al lado, por supuesto, toda la tradición culta de una literatura y de un arte que junto al ciclo de Navidad encuentra lo más y mejor en el ciclo de pasión. Pues bien, junto a estas dos versiones, esa noche de fulgores, de lujos, para ornar el paso de la soledad o del Nazareno, y esa otra tarde más bien tortuosa, esa tarde ignominiosa del crucificado espantado de cartelón, y al lado de esta otra versión culta, junto a la versión a su vez litúrgica de la Iglesia, cabe otra versión, y es la que nos presenta en estos cuadros Pablo Pombo. Aquí, como pueden ver, no hay espectáculo alguno. Para que haya espectáculo hace falta masas, hace falta multitud. Y en esta exposición solo hay un personaje a lo largo de ella, nada más que uno, ni siquiera hay dos. Van ustedes pasando por los cuadros y solo hay una figura que o está frontal o está transversal y siempre crucificada, como puede observarse. Puede llegarse a la síntesis de la propia síntesis, quedar en un aspa el cuadro, pero es siempre el crucificado y nada más que el crucificado. Puede ser incluso el autorretrato del artista, que es otro crucificado más. Aquí no hay espectáculo de ningún tipo, es todo introspección, es todo soledad. Pablo Pombo plantea la pasión Cristo hoy en Parque Lagos
a través de la estricta soledad humana, al menos que se da en la pasión de este personaje. Es curioso que ni un solo cuadro tenga siquiera el parangón de otra persona, no. En cada cuadro, un personaje, solitario, el mismo personaje, el crucificado. Y no espantado de cartelón, sino dramáticamente desgarrado. Hasta llegar, repito y concluyo, a una forma de aspa que verán constantemente, en que los brazos, las piernas y la cabeza del Cristo llegan a ser esa X, esa signografía de una cruz todavía más dramática. Pablo Pombo se ha basado en el aspecto menos glosado posiblemente a lo largo de la pasión, en el arte y en la literatura, la idea de la soledad. En general se asigna la idea de la soledad tras la muerte el Viernes Santo a ella, a la madre, hasta el extremo que la piedad pasa a ser dolorosa y la dolorosa pasa a ser soledad, en el rito al menos popular de la Semana Santa. Pero de la soledad de Cristo no suele hablarse. Yo no soy teólogo y por tanto no voy a plantear teológicamente qué ancho me vendría, y tal vez incurriría de seguro energía, cosa que por otra parte me importa muy poco. Pero no voy a hacer ningún planteamiento teológico, voy a hacer un planteamiento humano. Y para captar tres momentos de espantosa soledad en la figura de Cristo y en su pasión, voy a valerme de estos tres episodios. Cristo entra en Jerusalén, entre vítores, palmas y ramas de olivo. Le dicen gloria al Hijo de David, ni más ni menos que en la capitalidad del judaísmo, el pueblo elegido, aunque sumiso por el entonces al poder de Roma. Decir al Mesías, que así le llaman, Hijo de David, en Jerusalén es blasfemia, sin duda alguna. No obstante, las autoridades, el Sanedrín, los escribas, los fariseos, han de aceptarlo sin remedio mientras se frotan las manos, porque el éxito va a durar muy poco. Uno se pregunta más de una vez, ¿cómo es posible que este personaje, que entra en Jerusalén entre vítores y aclamaciones, a la semana lo lleven a la cruz? No tiene explicación. Porque si hubiera sido un proceso largo, más o menos revolucionario, en el que el aclamado es crucificado, de esto estamos todos curados de espanto y de salud, es lo que ocurre comúnmente, pero tras un largo proceso de dominio. Lo tremendo de este personaje es que llega a Jerusalén, aclamado, tumultuosamente, y en una semana es crucificado sin que nadie quiera saber nada de él. ¿Qué es lo que ha pasado? Tras haber leído las biografías de Cristo, incluida la de los 4 evangelistas, que son las fundamentales, de Mateo, de Marcos, de Juan y de Lucas, tras haber leído las biografías fundamentales, uno llega a la conclusión de que solamente un personaje ha captado bien qué es lo que ocurre realmente ese día. Y ese personaje fue Pasolini. Pasolini hace una película que es el Evangelio según San Mateo. Película dura donde las haya. Pasolini en esa película no omite ni una sola palabra del texto que expresa Mateo, incluida por supuesto la pasión. Y en la película de Pasolini se observa una cosa que nos tenían hurtada, y es que en los evangelios no aparece, es una interpretación mía, o sea, acéptenla, o más bien nieguenla por el mero hecho de ser mía. En los evangelios no aparece nunca el paisaje. Se dice Cristo dijo, se habla de Samaria, se habla de Judea, pero nunca se nos dice ni cómo es ni dónde está. ¿Con quién habla el personaje a lo largo de su último año, de sus últimos 3 años tras el retorno a la vida pública? ¿Y por dónde anda? Pasolini nos lo presenta por los pueblos, buscando prosélitos, buscando creyentes, buscando la fe por los pueblos, sin entrar nunca en Jerusalén, y diciéndoles a los seguidores, el domingo en Jerusalén. Al final se decide a dar esta consigna.
Va pueblo por pueblo y les dice, el domingo en Jerusalén. Y llegan a Jerusalén. ¿Quién le recibe, de hecho, con palmas y con ramos de olivo, diciendo, Hosanna al Hijo de David? Los suyos, los que vienen de los pueblos, han tomado Jerusalén. La clase sacerdotal, la clase opulenta, deja que pase el temporal, deja que los que le han aclamado poco a poco le vayan olvidando. Y al ver que a lo largo de esa funesta semana el Mesías no hace ni un solo milagro, la gente que ha venido de los campos, de los pueblos, le deja absolutamente solo. Es el primer caso en la historia de un condenado a muerte que no tuvo defensa. Hasta los suyos le negaron, en una semana. Esa idea de la soledad, que él, al margen su aspecto divino, en el que no entro, porque teólogo no soy, esa idea de la soledad es la idea clave en la pasión y muerte de Cristo. Y esa idea es la que recoge Pablo Pombo, que no otra. En sus cuadros el personaje está siempre solo. Jamás hay la compañía de nadie, ni siquiera la sombra de una compañía. Él cada vez más escuálido, más sintético, este Cristo que está siendo desclavado ya como una macabra marioneta, o aquel otro que queda reducido a una carnación, a una X, como pueden ver aquí en dos o tres que tienen por esta otra parte. La soledad más absoluta. 3 episodios. Episodio, digamos, número 1. Cristo va ante Anás, y Anás le pregunta si es verdad que él ha dicho que es el Hijo de Dios. Y Cristo le dice, yo siempre he hablado en público, yo siempre he hablado en el templo y en la sinagoga. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a quienes me vieron. Y dice Juan, y uno de los siervos del pontífice que allí estaba, le dijo, ¿así respondes al pontífice? Y le dio una bofetada. Y Cristo, según la versión vulgata de San Jerónimo, le respondió en el latín de San Jerónimo, de suerte que todos sabemos, si male locutus sum, testimonium imperio de malo, et si bene, ut quid me attendis. Si he hablado mal, dime en qué. Y si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Esta figura se llama serenidad. Ante la injusticia rotunda, que significa el responderle a una pregunta inoportuna con una respuesta sabia, merece del vasallo, que siempre es todavía peor que su señor a la hora de la defensa, por todo reproche una bofetada. Y la respuesta es de una serenidad que no imaginaron ni los griegos del siglo VI. Si he hablado mal, dime en qué. Y si no, ¿por qué me pegas? Segundo pasaje. Pilato se da cuenta de que este hombre es inocente. Para que el pueblo se apiade de él, dice que le azote. También es buena justificación. O sea, al inocente, para que el pueblo se apiade, se le azota. Que lo coronan de espinas. Que le colocan una púrpura como una broma y una caña por el mejor de los cetros. Y que le hagan reverencias y le digan, salve, rey de los judíos. Y una vez en estas condiciones, se les pone a la vista del público, y el público, por fuerza, ha de compadecerse. Y Pilatos dijo, erce homo, era latino, esta vez lo hubo de decir en latín. He aquí el hombre. La expresión es absolutamente macabra. No se le ocurre otra frase, no he aquí al reo, no he aquí al impostor, he aquí el hombre. Y el hombre, pues efectivamente, es una desdicha, es la estampa de la desolación, de la ignominia, la soledad, de nuevo. En el primer caso, acompañada de la propia serenidad del silencio, en este caso, del más rotundo
de los abandonos. Y tercer capítulo. El Vía Crucis inicia con esta primera estación. Jesús es condenado a muerte. En apenas una semana, aquel hombre que entra entre vítores es condenado a muerte. Hoy, cuando se habla de la pena de muerte, se dice que es una de las lacras, por grave que sea la acción del infractor, que han desaparecido de la sociedad. Pero en aquel tiempo, a un hombre que lo único que ha hecho ha sido predicar acerca de la verdad, hablar acerca de la justicia, se le condena a muerte. ¿Se imaginan ustedes aquella multitud que ha venido desde las cercanías o desde las lejanías del campo abierto a Jerusalén? La noticia cruda: lo han condenado a muerte. Es el momento de la soledad más absoluta. Cuando clavado está en la cruz, es sabido, según el Evangelio, que uno de los ladrones le dijo, ante las exclamaciones irónicas del otro de los ladrones que con él morían, le dijo: nos quiden digna factio recipimus y le autenticet. Nosotros estamos recibiendo el premio a nuestras hazañas, pero este, ¿qué ha hecho? Pues bien, a este hombre que hasta los delincuentes le ven en la cara, que es el justo, el que nunca hizo mal, se le condena a muerte y se le mata. Estos tres episodios son la soledad más rotunda que jamás haya tenido ser humano, aunque fuera divino, de acuerdo con la teología. Y estos son los tres momentos que elige Pablo Pombo. Primera interpretación, acercamiento o exegesis de la pintura de nuestro artista es que ha penetrado en el alma de la soledad. Sin duda alguna, trasunto de la soledad humana. Yo diría que Pablo Pombo pinta estos cuadros porque, habiendo sentido la pasión en sus carnes, por no aparecer, como ocurría en el medievo, y hoy sigue repitiéndose, con los estigmas en su mano y en su costado, se apresta a trasladarlo al lienzo, que si no lo hiciera, él aparecería como crucificado. Es una experiencia rotunda en la soledad y en la pasión. Los cuadros de Pablo Pombo, que bien pueden juzgarse con una mira puramente estética, como toda obra de arte, adquieren muy superior valor analizado desde esta angulación de la experiencia pura, de quien ha sentido en sus carnes la pasión y la ha trasladado al lienzo para escapar del estigma de la pasión misma. La primera vez que yo presenté a Pablo Pombo era ya en el Museo de Santander, hace ya unos años. Decía que en su pintura se nota que él parte de su experiencia. Experiencia, hay que saberlo, en sentido estricto, es prueba de lo no probado. Una experiencia no es más que eso. En general la gente dice: yo tengo muchas experiencias. Cuando una persona diga esto, no le hagan caso, es que no tiene ninguna. Una experiencia es la prueba de lo que no se ha probado, y el hombre apenas prueba 4 o 5 cosas. Porque si la prueba es cada vez más profunda, produce mucho miedo. En general, cuando una persona se introduce en una experiencia, al ser pruebas de lo que antes no había probado, la expresión de lo que ahí venga se mostrará como nuevo, como desconocido. Y efectivamente, uno puede estar de acuerdo o no con estos cuadros de Pablo Pombo. Puede magnificarlos o criticarlos. Lo que nadie puede negar es que los cuadros de Pablo Pombo se parecen fundamentalmente, si no únicamente, a los cuadros de Pablo Pombo. Y este es siempre el mejor indicio de que procede de su propia experiencia. Puede haber obras perfectamente conclusas, realizadas, pero que a uno le recuerdan que es lo habitual la experiencia del vecino. Y están magníficamente hechas, pero la experiencia no es propia. Si algo ha ocurrido en el arte contemporáneo, ha sido precisamente esto, que ante el magisterio y la capacidad de síntesis de los grandes maestros, empezando por el glorioso y universal español Pablo Picasso, la capacidad de imitación ha sido tal que son muchos los que pintan bien, pero muy pocos los que traducen una experiencia propia.
y sí la sombra o el recuerdo de una experiencia ajena. Para saber si una persona es un artista no hay más que este criterio: ver si su obra recuerda a su propia obra o más bien la del vecino. En el segundo caso, el artista es cualquier cosa menos un creador, esto es decir, un artista. En el segundo caso es un artista. La experiencia de Pablo Pombo es una experiencia en la soledad. Ha asumido el dato, repito, para mí, más profundo de la humanidad de Cristo, que es la que él interpreta, y la ha llevado a los términos más escuetos de la propia soledad. Es curioso, repito, por no insistir más, y por concluir, que en un solo cuadro, en ninguno de los cuadros, aparece más que un solo personaje, el mismo personaje, cada vez más solo y cada vez más experto de sí mismo o de la soledad de sí mismo. Analizar esta pintura desde un punto de vista cromático, siendo este que digo el meollo de la cuestión, sería muy largo. No obstante, yo voy a lanzarme a una interpretación o glosa que si veo que se alarga demasiado, pues no hay peligro con cortarlo, la cosa es conclusa. Pero si hay tiempo y la palabra es sagrada para ustedes, seguiría hacia adelante. En toda la pintura de Pablo Pombo se analizan solo hay 4 colores, o 4 entonaciones, y nada más que 4. Solo hay blancos, negros, rojos y amarillos. No existe ningún color más. Desde el punto de vista del argumento, un solo personaje, remiso al espectáculo ajeno y centrado en su propia soledad. Desde el punto de vista cromático, 4 únicos colores: rojos, negros, blancos y amarillos. A veces el negro invade al rojo, el rojo de por sí es más potente que los otros, resplandece con fulgor más propio, el blanco se introduce en una tonalidad que amarillea, pero no hay más 4 gamas que estas 4. Aquí lo pueden ver en esta síntesis casual, por otra parte, que tienen ante sus ojos. Contemplando más de cerca, más detenidamente la exposición, verán cómo todos son blancos, negros, rojos y amarillos. Y curiosamente, estas 4 entonaciones son las 4 entonaciones del Apocalipsis. El Apocalipsis, como saben, significa muerte. Y al descubrir los 4 primeros sellos, aparecen los célebres 4 jinetes del Apocalipsis, que están llenos de simbolismo. Pero mayor simbolismo aún tienen los 4 caballos del Apocalipsis, para que vean que son los colores de la muerte. Con repetir textualmente lo que dice Juan el Evangelista, creo que basta. Y cuando el Cordero abrió el primero de los 4 sellos, el primero de los vivientes me dijo: ven. Y tuve una visión, y vi un caballo blanco, y el que lo montaba llevaba un arco, y se le había puesto una corona, y salió vencedor, y para vencer. La interpretación antigua de este caballo y de este jinete se centraba en que este caballero era Cristo, rey dado que va coronado. Pero esta interpretación choca con 2 frentes. Primero, el Cordero es Cristo. Luego el Cordero, al abrir el sello, no va a abrirlo para presentarse a sí mismo. Cuando el Cordero abrió el primero de los 4 sellos, etcétera, presenta este caballo. En segundo lugar, los 4 jinetes se relacionan por su carácter de muerte, e igualmente los 4 caballos. Luego este primer caballo, según la glosa actual de los exegetas, teólogos por supuesto, y escrituristas, es la muerte por imperialismo, que es peor que la peste. Por eso lleva una corona. Cuando el Cordero abrió el segundo de los 4 sellos, el segundo de los vivientes me dijo: ven. Y tuve una visión, y vi un caballo rojo, de color de fuego, y el que lo montaba, se le había dado licencia para erradicar la paz de la tierra y para que unos se mataran a los otros, y se le había dado una gran espada. El texto griego
de Juan el Evangelista, que en griego escribe el Apocalipsis, dice a este caballo, lo llama pirros, rojo color fuego. Y está claro que aquí no hace falta interpretación, porque el propio Juan el Evangelista nos dice que ese caballo es la guerra, la muerte por la guerra, la capacidad de degollarse y matarse unos a otros, y la espada como símbolo. Y cuando el Cordero abrió el tercero de los 4 sellos, el tercero de los 4 vivientes me dijo, ven, y tuve una visión, y vi un caballo negro, y el que lo montaba llevaba una balanza, y desde el fondo escuché otra voz que decía, un quénice de trigo por 1 denario, y 2 quénices de cebada por 1 denario, pero el vino y el aceite no lo toquéis. Este enigmático caballo negro es también la muerte por hambre, el hambre negra, porque atendiendo a la proporción o equivalencia que hace el evangelista, autor del Apocalipsis, Juan, entre el producto y su precio, se desprende lo que sigue. 1 denario es lo que cobra un trabajador por el trabajo de un día, por un salario. 1 quénice de trigo es poco más que 1 kilo de trigo, de suerte que con el trabajo de un día solo puede comprar 1 kilo de trigo y solo puede comprar 2 kilos de cebada. Está claro que es la muerte por hambre. Y agrega, pero el aceite y el vino no lo toquéis. Dicen algunos que significa que al ser objetos del culto, encima está vedado tocarlos. El aceite y el vino, efectivamente, en toda la tradición judaica y luego en la cristiana van a ser 2 elementos fundamentales de la liturgia. Pero la ración es mucho más dura todavía. Ocurre que el trigo y la cebada son productos de verano, mientras que el aceite y el vino lo son de otoño. Y entonces la frase llega al sarcasmo. Por 1 denario podéis comprar malamente 1 pan y 2 kilos de cebada, pero el aceite y el vino no lo toquéis, entre otras razones, porque todavía no es el tiempo de su recolección y de su cosecha. La muerte por hambre. Y cuando el Cordero abrió el cuarto de los 4 sellos primeros, el cuarto de los vivientes me dijo, ven, y tuve una visión. Y vi un caballo amarillo, y el que lo montaba se llamaba Muerte, y le acompañaba el Hades, y se le había dado permiso para que matara por hambre, por peste, por guerra, por mortandad. Al último de los 4 caballos le llama claramente Muerte, y es el resumen, como pueden escuchar, de los 3 anteriores. Es curioso significar que la tetralogía del color o de la entonación blanco, negro, rojo y amarillo significa apocalipsis, y apocalipsis significa muerte o destrucción. Y más curioso, sintomático, es comprobar que los cuadros de Pablo Pombo, habiendo solo un personaje unívoco y único, sin otra concomitancia o compañía que su propia soledad, no hay más que estas 4 entonaciones, rojos, negros, blancos y amarillos. Yo podría hacer todo un estudio, una simbología del color en muchos de los poetas desde la tradición más antigua, pero está claro que la muerte en Occidente se cifra siempre en blancos y negros. Y a este blanco y negro siempre fijo en la muerte, en su liturgia o en su costumbre, se agrega el amarillo cuando la muerte es la que podríamos llamar muerte civil, cuando es ella la que avanza hacia el hombre, de acuerdo con la vieja alegoría. Y el hombre, que no ha hecho nada, digamos, por merecerla, no le queda más remedio que aceptarla. Es ella la que avanza. Unamuno, en un poema gráfico donde los haya, nos trae a colación este 4º caballo del Apocalipsis y dice,
relacionándolo con los otros dos colores fundamentales, el blanco y el negro, la muerte blanca, envuelta en negro manto, y a caballo amarillo caballera. Ahí tenemos el blanco, el negro, y a ello se funde el amarillo, porque es la muerte civil. Es ella la que se acerca al hombre a caballo, como han visto. En la tradición latina, este amarillo de la muerte lo tenemos en Virgilio, pálida amor, sequo pulsa, pede pauperum taberna regum que turres. La muerte amarilla pulsa con igual pie las chozas de los pobres y los alcázares de los ricos. Y en el medievo toda la significación del amarillo, en forma de la arena, en forma de la dama amarilla, en forma del marfil de la calavera, toda la simbología es en amarillos, de la muerte que llega, de la muerte que se acerca. Un gran poeta español muy conocido, Federico García Lorca, que tiene por argumento fundamental de toda su obra, posiblemente todo poeta es un autobiógrafo, y García Lorca lo era, acorde con su buen oficio, y solo nos habla de su muerte, que había de producirse con injusticia y en temprana edad. El argumento fundamental de la obra de García Lorca es la muerte. Yo me he molestado en analizar el color en García Lorca, y el color es siempre el blanco, el negro. Si la muerte es la civil, el amarillo, y si la muerte es la heroica, el rojo. Sin un color más. Les voy a poner algunos ejemplos en García Lorca de cómo la muerte se acerca o llama. Dice García Lorca, en el gráfico de la petenera: en la torre amarilla suena una campana. Por el viento amarillo se abren las campanadas. El viento con el polvo abre proras de plata. Hay petenera gitana, allá hay petenera. Tu entierro no tuvo niñas buenas, niñas que le dan al Cristo muerto sus guedejas y llevan blancas mantillas en las ferias. Tu muerte, tu entierro, fue de gente siniestra, gente con el corazón en la cabeza, que te fue siguiendo por las callejas. Hay petenera gitana, ahí hay petenera. En las torres amarillas cesan las campanas. Por un camino va la muerte, ceñida de azares marchitos, y canta una canción en su vihuela blanca. En las torres amarillas cesan las campanadas. El viento con el polvo hace proras de plata. Pueden ver cómo ha compuesto todo el poema con blancos, negros y amarillos, dado que es la muerte la que se acerca. Por ejemplo, otro poema entonado junto al blanco y al negro con esa tonalidad del amarillo premonitor, precursor, por no decir concomitante de la muerte misma. Sobre el cielo negro, culebrinas amarillas. Vine a este mundo con ojos y me voy sin ellos, Señor del mayor dolor. Y luego, un velón y una manta en el suelo. Quise llegar a donde llegaron los buenos, y ha llegado, Dios mío. Y luego, un velón y una manta en el suelo. Limoncito amarillo, limonero, echad los limoncitos al viento. Ya lo sabéis, porque luego, un velón y una manta en el suelo. Sobre el cielo negro, culebrinas amarillas. Un último ejemplo. En la muerte del adolescente, García Lorca la plantea en estos términos cromáticos: ajo de agónica plata, la luna menguante pone cabelleras amarillas a las amarillas torres. Madre, cuando yo me muera que se enteren a los señores, etcétera. Fachadas de cal ponía, cuadrada y blanca la noche. Ajo de agónica plata, la luna menguante pone cabelleras amarillas a las amarillas torres.
blancos, negros y amarillos. Ahora bien, si la muerte es la otra, la muerte heroica, cuando es el hombre el que avance hacia ella, porque esa es la diferencia que hay en el morir. El héroe es aquel que actúa fuera de lo obligado, es el que actúa en los territorios de riesgo. Héroe en la vida civil no es otro que aquel que ante la injusticia, ante el atropello, ante la contemplación de lo no justo, sin que nadie se lo obligue a la cara, es lo menos habitual. Héroe en la vida civil, repito, es aquel que actúa fuera de sus obligaciones. Y en esos territorios donde el héroe actúa hay peligro, hay riesgo, y está la muerte. La tradición a la muerte del héroe, junto al blanco y al negro, siempre fijos, ha agregado el rojo, como prenda del propio heroísmo. García Lorca en todo su cantar elige tres tipos de héroe. Uno de ellos es el bandolero. Uno puede estar de acuerdo o no con el bandolero, pero es un hombre que ha elegido la aventura para solucionar los problemas. Ha elegido el camino del riesgo. Otro tipo de héroe lorquiano, muy en la tradición española, igual que el bandolero, es el que dirime sus diferencias a través de la reyerta y del navajazo, del reto. Vamos a salir ahí fuera y lo resolvemos esto. Puede estar uno de acuerdo con la ética de esta forma de solucionar o zanjar los asuntos, pero los que los zanjan de esta manera lo hacen en territorios del riesgo. Nadie está obligado, por supuesto, ni creo que sea en una sociedad avanzada lo recomendable, resolver o dirimir las diferencias a través de las navajas de Albacete. Pero quien lo hace, actúa en los territorios del héroe. Y el tercero está claro, es el torero. Nadie está obligado a ser torero. El territorio donde actúa el torero es de puro riesgo. Y allí no hay derechos que invocar. Observen ustedes que en la plaza los territorios quedan precisamente divididos de esta suerte. El del tendido o el de la barrera es claro. He pagado y tengo derecho a protestar, o agrega. Hay que obligar a que se cumpla el reglamento. El torero no tiene derechos de ningún tipo. Nadie le obliga a pisar esos territorios, pero una vez que los ha pisado, los tres actos, como ocurría en la comedia francesa o el drama francés, se van a consumar. Lo que pasa es que estos tres actos, dado que anda la muerte de por medio, no se llamarán actos, se llamarán suertes, dado que por donde ronda la muerte hay que tener suerte o buena fortuna. García Lorca, siempre que hable de estos tres tipos de personaje, el bandolero, el personaje que resuelve o dirime sus lances a través de las navajas de Albacete, o el torero, va a utilizar junto al blanco y el negro sistemáticamente el rojo. Por ejemplo, un poema de todos conocidos. Por cierto, un poema muy mal interpretado, porque cuando García Lorca dice Córdoba lejana y sola, mucha gente dice, qué bien definida está Córdoba. Oiga, mire, una cosa es lejana y sola en relación con otra cosa. Nada es lejano ni solo por sí mismo. Córdoba será lejana y sola si usted la contempla a través de la planicie desde Escandinavia, todavía mucho más lejana que desde Sevilla. O sea, cuando García Lorca dice lejana y sola, no es porque Córdoba esté lejana y sola. ¿Lejana y sola de qué? Es porque, y aquí está la interpretación clara, que no cabe otra, quien lo dice es un bandolero mal herido que no va a llegar a Córdoba. Y para este sí que está lejana y sola, estando tan cerca, porque no va a llegar a él. Córdoba lejana y sola. Luna grande, mula negra y aceitunas en mi alforja. Aunque sepa los caminos, yo nunca llegaré a Córdoba. Por el viento, por el llano. Mula negra, luna roja, la muerte me está mirando desde las torres de Córdoba. ¡Ay, qué camino tan largo! ¡Ay, mi hija valerosa! ¡Ay, que la muerte me espera antes de llegar a Córdoba! Córdoba, lejana y sola. Para este sí que es lejana y sola. Pueden observar que entre el blanco y el negro aparece la luna enrojecida.
los que dirimen sus diferencias, pues van a escucharlo ustedes cuando habla el poeta de las navajas de Albacete, bellas de sangre contraria. La belleza, entiéndase, metafóricamente, no deben resolverse desde un punto de vista de un Estado de Derecho, como hoy se dice, las diferencias de esa manera. Pero en el romance, que duda cabe que el rojo del heroísmo le cumple, en este caso a Juan Antonio y el de Montilla, que dirime con otro de su raza las diferencias, como van a ver y como van a oír la llegada de ángeles que llevan pañuelos blancos y alas negras. A la mitad del barranco, las navajas de Albacete, bellas de sangre contraria, relucen como los peces. Juan Antonio, el de Montilla, rueda muerto la pendiente, su cuerpo lleno de lirios y una granada en la frente. Ahora monta cruz de fuego, carretera de la muerte. Ángeles negros traían pañuelos y agua de nieve, ángeles de grandes alas de navajas de Albacete. No se puede cifrar con mayor pulcritud el rojo, el blanco y el negro. Sería muy largo, larguísimo de explicar cómo la segunda parte del llanto por Ignacio Sánchez Mejías está todo él compuesto en blancos, negros y rojos, sin la mediación de un solo color, que no sea cualquiera de estos tres. Y más difícil todavía, a lo largo del poema no va a citar por su nombre a ninguno de los tres, pero los va a significar en imágenes que con ponerle un poco de atención se descubren, hasta que en un momento dado dirá a dos por su nombre y al tercero endurecido en la propia carnación o sangre del héroe. Voy a limitarme a leerles la segunda parte, que es la sangre derramada, y les ruego pongan atención, porque luego no lo voy a explicar. Vean ustedes cómo todo se desenvuelve en blancos, negros y rojos. Que no quiero verlo, dile a la luna que venga, que no quiero ver la sangre de Ignacio sobre la arena. La luna de par en par, caballo de nubes quietas y la plaza gris de sueño con sauces en las barreras, que no quiero ver. La vaca del viejo mundo pasaba su triste lengua por un hocico de sangres derramadas en la arena, y los toros de guisando, casi muertos, casi piedra, gimieron como dos hijos, hartos de pisar la tierra, que no quiero ver. Que mi recuerdo se quema. Por las gradas su Ignacio con toda su muerte a cuestas. Buscaba el amanecer, y el amanecer no era. Busca su perfil seguro, y el sueño lo desorienta. Buscaba su hermoso cuerpo, y encontró su sangre abierta. ¿Quién me grita que me asome? No me digáis que la vea. No se cerraron sus ojos cuando vio los cuernos cerca, pero las madres terribles levantaron la cabeza, y a través de las ganaderías hubo un aire de voces secretas que gritaban a toros celestes mayorales de pan de miel. No hubo príncipe en Sevilla que compararse le pueda, ni espada como su espada, ni corazón tan de veras. Como un río de leones, su maravillosa fuerza, y como un torso de mármol, su dibujada prudencia, aire de Roma andaluza, le doraba la cabeza donde su risa era un nardo de sal y de inteligencia. Qué gran torero en la plaza, qué gran serrano en la sierra, qué blando con las espigas, qué duro con las espuelas, qué tierno con el rocío. Qué deslumbrante en la feria, qué tremendo con las últimas banderillas de tiniebla. Pero ya duerme sin fin, y a los musgos y la hierba abren con dedos seguros la flor de su calavera, y su sangre ya viene cantando por marismas y praderas, resbalando por cuernos ateridos, vacilando sin alma por la niebla, tropezando con miles de pezuñas como una larga, oscura, triste lengua, para formar un charco de agonía junto al Guadalquivir de las estrellas. Oh,
blanco muro de España, oh negro toro de pena, oh sangre dura de Ignacio, oh ruiseñor de sus venas, que no quiero verla, que no hay cáliz que la contenga, no hay golondrinas que se la beban, no hay escarcha de luz que la enfríe, no hay llanto ni diluvio de azucenas, no, yo no quiero verla. Se trata de una sinfonía del color centrada en el blanco, el negro y el rojo. Pues bien, sumen ustedes a las categorías del blanco y el negro como colores fundamentales de la muerte en todo tipo de ritual. Agreguen el amarillo si la muerte, tras lo dicho, tiene apariencia de civil o de caballero hacia el hombre. Y agreguen el rojo cuando es el hombre el que tiene el temple, el gesto de aproximarse hacia la muerte, y encontrarán los 4 colores del Apocalipsis tal cual se encuentran en los cuadros de nuestro Pablo Pombo, sin uno más ni uno menos. Hay algunos cuadros en los que ciertamente siente la tentación de aproximarnos al azul, un azul de eternidad, un azul de extrañeza, pero es la excepción, y tal vez sea probar una aventura que ya la probó en su gran mural, de cómo ese azul, como la comezón de una esperanza, de un sueño, de una profundidad rara vez alterna, en los cuadros fundamentales, y cuando surge, surge individualmente en otros cuadros por ahora menores. Las 4 tonalidades aquí las tienen: rojos, blancos, negros y amarillos. ¿Qué puede significar una pintura de estas características? Pues lo digo como lo dije: el estar sumisa primero a la tradición cristiano occidental o judeo cristiano occidental más clara, en su atención a la llamada ineluctable de la muerte, que en el Apocalipsis se nos muestra un Jorge Manrique, o en el medievo todas las danzas de la muerte, para hacer un género posiblemente español como ninguno, de una patria que es la nuestra, tan dada al funeral que sin funeral no parece ser lo mismo. Hay una pasión, una Semana Santa, un Vía Crucis en la obra de Pablo Pombo, que tiene por sustrato, como en los 3 capítulos del Evangelio de San Juan que yo conté se explicitan. Si he hablado mal, dime en qué. Y si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Y no tenía ningún defensor. Y Pilato, viendo que era justo, dijo: ultrajémoslo, degradémoslo, y que el pueblo, al verlo, se compadezca. Y lo sacó al balcón y dijo: he aquí el hombre. Y la gente sabe lo que respondió, ¿no? Crucifícalo. Y tercer momento: Jesús es condenado a muerte. Y dijo un ladrón al otro ladrón: nosotros en verdad estamos pagando por lo que cometimos, pero este, ¿qué ha hecho? Y le condenan a muerte en el plazo de una semana, sin que nadie, absolutamente nadie, le defienda. Soledad como jamás la hubo sobre ninguno de los nacidos en la tierra. Soledad que Pablo Pombo explicita en cada uno de sus 4 a través de los 4 colores de la muerte. Hace poco a mí me preguntaban: ¿dónde piensa usted pasar la Semana Santa? Yo dije: donde mejor se puede pasar la Semana Santa, en el Museo del Prado. Si ustedes quieren pasar una Semana Santa acorde con lo que eso significa, les recomiendo vayan al Museo del Prado, porque en cerca de 70 cuadros expuestos, desde la cena de Joan de Joanes, el hijo de Masip, hasta el lavatorio de Tintoretto, de aquel gran pintor veneciano llamado Jacopo Robusti, a quien decían el Tintoretto. Ese cuadro asombroso en que ha llegado la hora
Y el justo, el que se va a quedar solo, decide lavar los pies a los suyos. Y el cuadro que tienen en el Prado de Tintoretto es absolutamente terrorífico, porque es otro cántico a la soledad del hombre que se va quedando solo. Y quien quiera ver cómo sudó en la soledad él, el justo, sangre, puede contemplar un cuadro de Tiziano que parece la premonición misma de la pintura impresionista. Y quien quiera ver a Lecceón asomándose al balcón puede contemplar el cuadro soberbio de Crespi, o un cuadro del holandés Gossard, a quien llamaban Mabuse, que es realmente espeluznante. Quien quiera verlo crucificado, recuerde el Cristo de Velázquez y el cántico que de él hizo Unamuno. Y quien quiera verlo sepulto, vuelva a ver el impresionante cuadro de Tiziano sobre el mismo motivo. Quien lo quiera ver ascendido, vaya a ver al Greco. Y también crucificado puede verlo en el mismo Greco. Para ver la Semana Santa, tal cual es, a través de la cultura occidental y mucho más de la española, no hay mejor camino que el Museo del Prado. Hay otros caminos. Ir al Museo de Escultura de Valladolid y ver lo que hacían aquellos que se llamaban Francisco de Giraldo, o Alejo de Bahía, o Juan de Junio, o Alonso Berruete. Especialmente este Alonso Berruete, que de Palencia era, como Giraldo y Alejo de Bahía, y uno se complace por ser de Palencia, de haber dado gente como esta al arte y a la humanidad. Y quien quiera ver en el siglo siguiente, en el XVII, cómo sintieron esta misma pasión los Mena, los Mesa, los Montañés, acuda a Andalucía, que allí están en las iglesias. Y cómo en el XVIII todavía un Gregorio Hernández o un Saltillo nos traía este último la tradición napolitana, de unos pasos que se hicieron para que salieran por las calles. Cuando se dice, ¿y para qué tanto estofado? ¿Y para qué la figura por delante y por detrás con el mismo pormenor? Yo recuerdo siempre al respecto la vieja anécdota, que si no es verdadera, por lo bien contada que está, merecería serlo. Y la historia es la que sigue. El buen cantero está labrando el último pináculo de la Catedral de Burgos, y lo está labrando con todo pormenor. Y un maestro o turista que no se sabe bien, según el relato, le dice, ¿pero por qué pone usted tanto esmero si no se va a ver desde abajo? Y el cantero le replica, pero se va a ver desde arriba. Que creemos que las catedrales se hicieron para contemplación de los turistas y no para adoración de la divinidad. Pues otro tanto cabe decir de estas figuras inmensas de nuestra pasión por las calles. Van labradas por todos los lados porque fueron hechas para ser exhibidas a la luz del día. Y yo digo que dentro de toda esa tradición litúrgica por un lado, popular, gloriosa, nocturna, como dije, con tantos cuchillos y tantas lágrimas de plata, de otro lado, baja, zumbona, para desheredados, como la pintó Gutiérrez Solana. Y por último, dentro del arte, como le hicieron los grandes maestros, Pablo Pombo agrega a esa iconografía universal y tan española una versión fundada en la soledad, que es la clave del enigma del personaje a lo humano llamado Cristo, y a través de los 4 colores que la tradición cristiana desde el Apocalipsis centra en el rojo, en el blanco, en el negro y en el amarillo. Lo demás son calidades o pautas de interpretación que cada quien puede seguir. Lo que nadie puede negar es que Pablo Pombo sintió la pasión en su experiencia, y me creo, aunque nunca se lo pregunté, un poquito antes de que le afloraran los estigmas en la mano y en el costado, decidió pintar estos cuadros, donde transcribe esa experiencia. Que por ser experiencia y prueba de lo no probado, da lugar a que sus cuadros se parezcan a sus propios cuadros
y nos transcriban una experiencia fundada en la soledad del artista y sobre todo del destinatario, que era aquel que en los libros sagrados se le llama el Hijo del Hombre. Muchas gracias.